Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien, disfrutando de la instancia en la que sea que estén en este momento en el viaje. Eh, Quiero contarles un poco sobre las Islas Malvinas, algo de un poquito de geografía, muy poquito, algo de historia y después algo sobre el presente de las islas. Ustedes saben que hay un conflicto histórico en relación a la soberanía sobre ese territorio. Eh, Así que bueno, el primer dato tiene que ver con lo geográfico, ¿no? ¿Qué son las Islas Malvinas? Las Islas Malvinas son un grupo de islas, es decir, un archipiélago que forma parte de la plataforma continental submarina sobre la que Argentina ejerce derechos. Eh, Básicamente, por ahora eso es suficiente en cuanto a lo geográfico. En cuanto a la historia del conflicto que actualmente tenemos tiene que ver con cierta herencia de derechos territoriales, herencia entre comillas, digamos, frente a la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Las Islas Malvinas ya eran conocidas, mismo España había superado un pequeño conflicto que había tenido con Francia, porque Francia se había asentado en una de las islas. En ese momento no existían las Naciones Unidas, así que España hace un reclamo ante la corona francesa y es reconocido ese reclamo. Así que bueno, ya desde ese momento se supone que la soberanía es ejercida por España. A partir de nuestra revolución y nuestra independencia, se suceden, digamos, los derechos soberanos sobre esos territorios. De hecho, en 1829, hoy en día, el 10 de junio, se recuerda justamente por el 10 de junio de 1829, día y año en el que se funda la Capitanía de las Islas Malvinas. Si sacan cuentas, 1829 nosotros ya habíamos superado el proceso revolucionario y si bien todavía se estaba organizando el Estado argentino, ya hablábamos de un Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata, entonces ya había un ejercicio soberano pleno, ¿no? El nombrar una capitanía en ese momento tenía que ver con que era un territorio alejado del centro del poder de las Provincias Unidas, pero le da un reconocimiento explícito, específico, con papeles, con toda una serie de cuestiones que sirven después como documentos que avalan el ejercicio de la soberanía sobre ese territorio. A nivel historia, en 1833, después de una serie de incidentes que probablemente puedan ver en algún videíto que les voy a recomendar que vean, unos cortos animados que se usaron en el Museo Malvinas. Decía, bueno, después de una serie de episodios, se da en 1833 una especie de definitivo asentamiento de británicos en las Islas Malvinas y comienza una serie de reclamos sobre la pertenencia a ese territorio, ¿no? Directamente con la corona británica a partir de ese momento. Y digamos que durante todo el siglo, hasta el final del siglo XIX, durante todo el principio del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, el reclamo soberano existió, de hecho directamente entre partes, es decir, entre la Argentina y el Reino Unido. A partir del nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, todo este tipo de reclamos cobra otro carácter, digamos, tiene otra metodología. Y hay un hito histórico bastante importante, que es la resolución 1514, la resolución 1514 de las Naciones Unidas, que habla explícitamente sobre la intención de acabar con el colonialismo en el mundo, digamos, de darle fin a el colonialismo en el mundo. ¿Qué significa en este caso, de manera muy sintética, el colonialismo? Es la posesión de territorios lejanos, en la mayoría de los casos de territorios que se llaman de ultramar, es decir, que están atravesando todo el mar en relación a la posición del gobierno que ejerce el poder sobre ese territorio. Entonces la idea de acabar con el coloniaje, con el colonialismo, es la idea de que se acaben estos gobiernos de ultramar, es decir, que este territorio deje de ser gobernado por
este gobierno que está a una distancia muy muy grande y que se empiece a trabajar en la construcción de independencias o de libertades para esos territorios. Avalar, apoyar, acompañar la formación de estados que puedan gobernarse o que puedan autogobernarse y ejercer soberanía. Bueno, 1860, la resolución 1514 de la ONU, que insta a todos los gobiernos del mundo, es decir, invita a todos los gobiernos del mundo a acabar con el colonialismo. Y el último hito muy muy importante tiene que ver con la resolución 2065, la 2065, que es en el año 1965, que se da a instancias de una exposición que hace un enviado argentino, se llama José María Ruda, expone una serie de argumentos históricos y geográficos que avalan fuertemente la posición argentina, y esa resolución 2065 lo que hace es invitar a los dos gobiernos, al gobierno del Reino Unido y al gobierno argentino, a entrar en diálogo para resolver el conflicto sobre la soberanía. Hasta ahí, todo desde la invasión de 1833 hasta 1965, se busca resolver esto por medios diplomáticos. Hasta la madrugada del 2 de abril de 1982, en donde estalla la Guerra de las Malvinas, lo que nosotros conocemos como la Guerra de Malvinas. Cuando nos preguntamos por el origen del conflicto, bueno, hay algo de toda esta historia que aparece en el origen del conflicto, pero hay una situación también coyuntural del gobierno argentino y una situación coyuntural del gobierno británico que hace que una guerra parezca... si toda guerra es absurda, esta guerra en particular lo que tiene como condimento es que parecía también una guerra de conveniencia, tanto porque un gobierno militar, la dictadura militar argentina, se encontraba ya hacía unos años en decadencia por falta de reconocimiento internacional, por el reconocimiento internacional de los crímenes que se estaban cometiendo en el país. La dictadura empieza a perder ya apoyo también ciudadano. Y Malvinas para la Argentina siempre fue una causa pendiente, digamos. Ahí hay toda una cuestión de sentimiento nacional, sentimiento nacionalista, y además de causa justa, y además la conveniencia de este gobierno de facto argentino por remover una causa nacional y conquistar una causa nacional, lo cual podría reportarle cierto apoyo nuevamente de parte de la ciudadanía. En Inglaterra pasaba algo similar, no en relación a un gobierno dictatorial, sino en cuanto a una situación económica compleja que estaba atravesando Inglaterra y el descrédito del gobierno de la que en ese momento era la primer ministra, Margaret Thatcher. Con lo cual, el exabrupto que se puede considerar, o el error, o la locura estratégica, política, que fue por parte de la dictadura militar iniciar un conflicto bélico, resultó también conveniente para el gobierno británico de ese momento. La guerra consistió básicamente en el enfrentamiento de dos fuerzas armadas, una fuerza armada perteneciente a la élite como la británica. Cuando digo la élite me refiero a los ejércitos más fuertes o más importantes del mundo, en ese momento y en el actual también, por parte de una fuerza que no tenía tampoco experiencia en guerras modernas. Esta cuestión así muy bélica es apenas un detalle en la cuestión. Cuando nos preguntamos cómo interpretar la guerra, creo que las claves principales son estas que les compartía recién. Y por último, respecto de la situación actual del conflicto, superada la guerra, en cuanto al episodio, al momento puntual, lo que resta es el continuar con el reclamo soberano, continuar pidiendo ante las Naciones Unidas que se siga citando la resolución 2065 de 1965, que sigue invitando, todavía sigue vigente, invitando a los gobiernos británico y argentino al diálogo por Malvinas. Hay distintas organizaciones, hay una organización en particular que ha visitado la escuela este año, se llama Diálogo por Malvinas, que trabaja fuerte sobre esta idea, invitando a personalidades reconocidas socialmente
a sumarse al reclamo por el diálogo por Malvinas. Y digo, a nivel reflexión final, ningún pueblo más o menos en sus cabales desea ninguna guerra, así que si ustedes tienen oportunidad de hablar o de intercambiar justamente por este tema, por esas casualidades de la vida, sepan que lo más importante es el reconocimiento humano de cualquier persona, tenga la nacionalidad que tenga, el deseo de que cada uno tenga una vida próspera y feliz, y el deseo particularmente argentino de que esta disputa soberana sobre ese territorio, que para nosotros tiene relevancia histórica, valor histórico, y algunas otras cosas más que ustedes podrán ir conociendo a través del tiempo, sea reconocido. Es decir, que nuestro reclamo sea reconocido, que nuestro derecho soberano sobre ese territorio al menos pueda ser puesto en diálogo. Bueno, espero no verlos aburridos, me excedí un poco en el tiempo. Siempre tendremos tiempo para charlar. Un abrazo y que disfruten mucho de este viaje.